Para tejer estos bonitos aretes a crochet, que además son unos corazones y están rellenos, necesitas realmente muy pocos materiales, muy poco tiempo y un conocimiento muy básico del crochet. Puedes adornarlos como tú quieras. En este caso yo le puse unos flecos con estas mostacillas, cuentas o chaquirones grandes, transparentes, pero la verdad tú los puedes dejar así o le puedes hacer una borla abajo, lo que tú quieras. Yo en este caso decidí adornarlo con unos flecos y esto. Además están rellenitos como puedes darte cuenta y se ven muy bonitos, la verdad son muy llamativos. Materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Para tejer los corazones necesitas hilo de crochet tradicional número 10. Este es el mismo hilo con el que tejí los corazones y es hilo de crochet número 10, el delgadito con el que se tejen normalmente las carpetas o los tapetitos que ponen en algunas casas de adorno. Pero para que tú los puedas ver bien en el video, yo lo voy a tejer con una hilaza, hilaza la abuelita de esta que se utilizan para amigurumis, que es más gruesecita y que por el color se va a ver mucho más fácil en el video. También vas a necesitar un ganchillo acorde a tu hilo. Yo, como mis corazones son tejidos con hilo de crochet número 10, los tejí con un ganchillo de 1.5 milímetros, así que tienes que tejerlo con un ganchillo acorde. Si los vas a tejer con una hilaza como la que yo te voy a mostrar en el video, necesitas entonces, al menos yo te sugiero que lo tejas con un ganchillo de acero de 2.75 milímetros. También vas a necesitar una aguja lanera, una tijera, una cantidad mucho más pequeña que esta de relleno para amigurumis o relleno sintético. Primero vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. Yo lo hago de esta manera. Paso mi ganchillo por debajo de esta primera hebra, saco la otra y hago esa primera cadenita. Aquí te va a quedar algo así. Es como un nudo. Después vamos a empezar a tejer 3 cadenetas. 1, 2 y 3. A continuación vamos a tejer 2 puntos altos dobles en el anillo mágico. Tejemos el primero y tejemos el segundo. Ahora vamos a tejer 3 puntos altos. Uno, 2, un punto alto doble. Recuerda que todo lo vas a ir tejiendo dentro del anillo mágico. 3 puntos altos normales. Dos puntos altos dobles. Y terminamos tejiendo 3 cadenetas
y un punto deslizado dentro del anillo mágico. Ahora saco un poco, estiro así el punto que me queda y cierro el anillo mágico. Estiro a lo de ese hilo bien fuerte para que me quede una forma bien bonita. Muy bien, te va a quedar algo así. Esta es la primera vuelta. Queda bastante bonita la figura del corazón. De hecho, yo creo que es la que queda más bonita. Y mira que he tejido corazones muchos. Ok, ahora vamos a seguir tejiendo. Vamos a prepararnos para la segunda vuelta. Nuestro patrón nos dice que tenemos que tejer un punto deslizado en el espacio donde hicimos las cadenetas. Un punto deslizado y un punto bajo normal. Ahora, debemos tejer 2 puntos bajos en donde hicimos en el próximo punto, es decir, donde hicimos el primer punto alto doble. Ahí vamos a tejer 2 puntos altos, 2 puntos bajos normales. Y lo mismo hacemos en el próximo, 2 puntos bajos, 1 y 2. Ahora vamos a tejer 3 puntos bajos en los 3 próximos puntos, es decir, en los puntos altos normales. 1, 2 y 3. Ahora debemos tejer en el próximo punto un punto bajo, 2 cadenetas y otro punto bajo. 3 puntos bajos en estos 3 puntos siguientes, que son los puntos altos. 1, 2 y 3. Necesitamos tejer 2 puntos bajos en este próximo punto, que es el punto alto doble, 1 y 2. Y repetimos en el siguiente punto, que es el segundo punto alto doble. Un punto bajo y 2 puntos bajos. Necesitamos tejer en el espacio de esa última cadeneta un punto bajo normal y un punto deslizado. Para terminar, necesitamos hacer un punto deslizado aquí en el centro del anillo mágico. Y listo. Estiramos esto aquí. Cortamos este punto, este arito que nos quedó. Sacamos esa hebra de hilo. Y ahora lo único que nos toca hacer es rematar, perder esas hebras de hilo que nos quedó. Lo tenemos que hacer preferentemente por el lado de atrás. Debes tejer este corazón 4 veces para que puedas tener 2 zarcillos, 2 aretes. Así que vamos a rematar y vamos a vernos cuando ya tengamos el segundo corazón tejido. Muy bien, ya que terminé de tejer mis 2 corazones, tú deberías tejer 4 para tener un par de aretes. Pero bueno, yo te lo quiero mostrar. Después que tejiste tus 2 corazones, vamos a coserlos juntos, pero los debes coser enfrentando el lado del revés. Y los vas a empezar a coser todo alrededor
Para esto yo estoy usando la misma lana, el mismo hilo, perdón, que usé para tejerlos. Enhebré mi aguja lanera, corté una hebra que yo considero que es bastante larga y empiezo a coser. Primero empiezo haciéndole como una especie de nudito aquí. Corto esa hebrita. Y te repito. Enfrento los dos corazones por el lado del revés y empiezo a coser todo el alrededor. Ya que hayas tejido casi todo tu corazón alrededor, tienes que dejarle una pequeña abertura como esta. Y ahí vas a domar un poquito de relleno. Trata que no sea demasiado para que no te cueste, no se vea mal. Y lo vas a hacer así una bolita. Cuando te quede hecho una bolita, lo vas a pasar, lo vas a rellenar tu corazón. Te puedes ayudar con tu ganchillo. Ya que lo terminaste de rellenar, vamos a terminar de coser. Ya que terminaste de coser y de rellenar tu corazoncito, tienes que perder ese hilo por dentro. Va a quedar algo así, rellenito. ¿Lo ves? Ahora bien, para hacer los aretes también vas a necesitar estos herrajes, que son los que se usan para los aretes, y unas argollitas pequeñitas así como esta, para que al metérselos al corazoncito y al unirlos al herraje del corazón tenga movimiento y se vea bonito, no se vea tan rígido en la oreja. También si quieres ponerle estos flecos así como este, vas a necesitar cortar una cantidad de, ahora sí, 5 hebras de hilo de un grosor parejo. Yo te aconsejo que las uses una hebra larga, así como esta, y con la ayuda te lo pongas así en tu dedo, como si fueras a tejer, y con la ayuda de tu ganchillo, el mismo con el que tejiste el corazón, agarras la hebra de hilo y la pones en tu mano así, en tu dedo, y vas a agarrar tu ganchillo y lo vas a pasar por la punta del corazón. Primero por la punta porque es la parte más identificable para que te quede más simétrico. Además, echas como una lazada, echas hebra con el hilo que tienes en el dedo y lo vas a sacar por el agujerito de donde metiste el ganchillo. Y vas a sacar así el hilo. No lo saques todo, fíjate. Y vas a agarrar, metes tus dos dedos, índice, pulgar por ahí, por esa abertura que te quedó, y vas a jalar ese hilo. Y te va a quedar así. Y eso lo vas a repetir por lo menos 2 veces por acá y 2 veces por acá. Tú le puedes poner más o menos si quieres. Yo en este caso decidí, como aquí, ponerle esos flecos. Y una vez que que hayas cortado, le hayas puesto flecos a todo, le puedes agregar los chaquirones o las cuentas transparentes en la punta, le haces un nudito y lo cortas. O no le puedes agregar ningún, no es necesario que le agregues ninguna cuenta, lo puedes dejar así, lo cortas a un tamaño, al tamaño deseado. Le pones primero la argollita, esta que te enseñé, esta, espero que la puedas ver, ahí está, y la vas a unir del herraje, del arete.
Con la ayuda de una pinza de bisutería o una pinza de electricista también te podría servir. Y con eso es todo. Terminas de tejer tus 2 aretes y están listos para que los vendas, para que los uses, para que los regales, para que llames la atención y digan, ¿dónde compraste esos corazones? ¿Dónde compraste esos aretes? Y digas orgullosa, yo los tejí. Espero que te haya gustado este tutorial. Guárdalo y te invito a que por favor me dejes un gran like, te suscribas y además me sigas en mis redes sociales. Ahí te voy a dejar el enlace en la caja de comentarios. Y además, en mi página de Facebook te voy a dejar el diagrama para las que les gusta tejer con diagrama sobre cómo se teje este corazón. Muchas gracias por ver mi video. Nos veremos en un próximo tutorial. Chao.